11. Bueno, y por favor cerramos los micrófonos. Ya ahora. Bueno, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? ¿Pueden abrir el micrófono? Sí, señor. Sí, señor, se le escucha. Bueno, gracias. Nuevamente, entonces, bienvenidas y bienvenidos. Agradecerles. Sí, señor, sí se le escucha. Bueno, listo, muy bien. Yo también los escucho perfecto. Sí, cerramos los micrófonos. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, no importa, en cualquier momento. Nuevamente, entonces, agradecerles la asistencia, participación a esta primera sesión del B-Learning, Fundamentos de Economía, realizado por la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, su programa de Economía, realizada por el tutor Humberto Bedoya, perteneciente al CIP 2 Quebradas, zona occidente. Bueno, cordial saludo. Vamos a desarrollar hoy este primer B-Learning respecto al tema de la ciencia económica y sus generalidades, muy importantes para desarrollar las actividades de esta fase que ya algunos ya han desarrollado, han enviado sus trabajos y se les ha ido atendiendo oportunamente. Bueno, veamos brevemente entonces qué es la economía. ¿Sí? Pueden abrir el micrófono, algunos de ustedes me van a decir qué es la economía, lo que ustedes crean, según lo que han leído o lo que tengan, digamos, de lo que hayan captado de las prensa, radio, noticias, lo que ustedes han visto, oído en diferentes momentos respecto a qué es la economía. Pueden abrir los micrófonos. Profe, ¿puedo hablar? Sí, todos tienen permiso para abrir, no hay problema. Listo, buenas tardes a todos. Para mí la economía es el estudio que realiza pues dicha ciencia para administrar los recursos limitados que tiene para satisfacer las necesidades ilimitadas que tenemos nosotros como familia. Correcto, muy bien. ¿Alguien tiene otro punto de vista, otra apreciación? Bien, pueden abrir el micrófono, no hay problema, sí, no tengan pena. Lo que ustedes consideren, creen, que piensan que es la economía. Bueno, ¿nadie más quiere participar? Bien, puedan, hablen, no hay inconveniente. Todos los puntos de vista son importantes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, la economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas y los gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para tener una buena producción, distribución y comercio. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Profe, Sí. que la economía es la, ay, ¿cómo explico? La economía, sí. La producción o distribución del consumo de los bienes de una sociedad o país. Bueno, muy bien. Todos, sí, tienen, Buenas. digamos, buenas, sí, dígame. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, para mí la economía es como un recurso que hace parte de nuestra vida diaria, el cual nos permite tanto como adquirir o crear, digamos, ciertos productos en beneficio. Bueno, muy bien.
Correcto. Todos los puntos de vista son importantes e interesantes. Tienen como algunos elementos comunes, ¿sí? Hablaron de los recursos, necesidad, la limitación de recursos, ¿sí? Entonces, muy bien. Hablaron de ciencia también. Entonces, veamos varios puntos de vista. Realmente existen muchas apreciaciones de economía. Si uno encuentra en los diferentes textos, cada autor expresa su punto de vista, pero en términos generales tenemos como una apreciación, digamos, que es como común a todas las definiciones de diferentes autores. Bueno, dice la economía. Es la ciencia social que se ocupa de la administración de los recursos escasos en la sociedad humana. Dentro de esa definición encontramos varios elementos. Vamos a analizarlos, cada uno de ellos. Ciencia, ¿sí? Es una ciencia, ¿por qué se considera una ciencia? Aunque algunos dicen que no es una ciencia, digamos, es una ciencia porque en su búsqueda de la explicación utiliza un método científico, digamos. Hay que tener en cuenta presente que, digamos, a diferencia de las ciencias básicas, las ciencias experimentales que son de laboratorio, la economía no tiene, digamos, dónde experimentar, ¿sí? Pero parte de un método científico, utilizando la inducción, por ejemplo. Entonces, no es como, digamos, vamos a descubrir una cura o una vacuna. Entonces, están los científicos en su laboratorio experimentando, ¿sí? En la economía, digamos, no tenemos esa capacidad, esa facultad. ¿Cuál será el laboratorio? El laboratorio es la misma comunidad, ¿sí? Donde se va a experimentar, se va a mirar, digamos, los fenómenos que acontecen en esa comunidad, ¿sí? Entonces yo les digo, por ejemplo, vamos a hablar del desempleo. Entonces el desempleo es algo intangible, ¿sí? Algo inmaterial. Podemos tocar, medir el desempleo físicamente. No, es algo como muy abstracto, ¿sí? Pero si yo les digo, si vamos en la mayoría de poblaciones de nuestras ciudades y nos ubicamos en las plazas, ¿sí? Vamos a encontrar una cantidad de desempleados, los podemos ver, ¿sí? Todas aquellas personas que están allá por diferentes situaciones, entonces, pero podemos palpar, digamos, ese fenómeno, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de la inflación, es algo como muy abstracto, pero si vamos al supermercado y vemos que todos los precios de los productos están subiendo, entonces ahí estamos encontrando que ese es como nuestro experimento, digamos, la comunidad, ¿sí? El mercado, donde se van a observar todos los fenómenos que están sucediendo. Y es una ciencia social porque estudia al hombre en su ambiente social y natural, la participación tanto de personas como de organizaciones sociales. Entonces, el hombre, por ser un ser social, entonces es el, digamos, es su objeto de estudio de la economía, es sobre las personas. ¿Sí? No, la economía no podemos hablar de comportamiento animal, digamos, sino que hablamos de las personas en comunidad, en sociedad, cómo se relacionan, cómo interactúan. Veíamos, por ejemplo, el año pasado, recién iniciaba la pandemia, encontramos en los supermercados grandes cantidades de personas comprando, por ejemplo, papel higiénico. ¿Sí? Entonces, va a analizar la economía, a qué obedeció ese comportamiento de las personas. ¿Sí? Digamos, qué obedeció a que todos, digamos, nos abasteciéramos de papel higiénico como si el coronavirus nos fuera a afectar el estómago o algo así. Entonces, es muy interesante esa parte. Entender que, digamos, la economía no trata de resolver los problemas, ¿no? Muchos creen que los economistas vamos a acabar con la pobreza. No, lo que tratamos es básicamente de explicar, ¿sí? Qué son las causas y consecuencias de determinados fenómenos y ya los encargados de tomar las decisiones, digamos, busquen los correctivos, ¿sí? Bueno, igualmente, al estudiar, digamos, las relaciones sociales entre los humanos, tenemos como una característica todos nosotros que tenemos unas diversas necesidades, ¿sí? Nuestra condición humana, esas necesidades son de muchos factores, digamos. Una característica es que estas necesidades de nosotros son ilimitadas. Siempre vamos a querer más y nunca vamos a estar como satisfechos. Hoy tenemos un celular y ya mañana sale uno nuevo, entonces queremos tener ese nuevo, ¿sí o no? Tenemos un vehículo último modelo, ya después sale uno más reciente con mejor tecnología, entonces queremos tener eso, ¿sí? Entonces tener presente esa característica, ¿sí? En nuestra condición de humanos, nuestras necesidades siempre son ilimitadas. Y para satisfacer esas necesidades, los recursos que dispone un sistema económico son limitados, ¿sí? No tenemos esa, digamos, esa relación
que los recursos son limitados. Por ejemplo, la tierra. Tenemos una sola tierra, un solo mar, ríos y eso son limitados. No podemos tener toda la tierra que quisiéramos porque hay un fin, digamos. ¿Sí? Y de hecho ya hemos visto que en algunas zonas la tierra se está agotando, los ríos o mares también muy contaminados. Entonces, en esa condición de nuestras necesidades va en contraprestación con los recursos. ¿Sí? Entonces, los recursos que se dispone un sistema económico van a ser destinados para satisfacer las necesidades que cada vez son más crecientes. ¿Sí? Cada vez los humanos tenemos necesidades diferentes. ¿Sí? Con base en la tecnología, las mismas necesidades, como vamos progresando, entonces no es lo mismo, digamos, el hombre primitivo, el hombre de la Edad Media con el hombre contemporáneo, cada uno, aunque algunas necesidades como básicas van a ser siempre las mismas, por ejemplo, alimentación, vestuario, ¿sí? Reproducción, etcétera, son siempre las mismas, sino que en cada momento histórico se han, digamos, se han buscado cómo satisfacer mediante diferentes medios, mediante diferentes recursos. Pero ciertas necesidades, digamos, son las mismas, las necesidades básicas. Otras han ido evolucionando, han cambiado, digamos, a ciertas necesidades que tienen que ver con aspectos como sociales, afectivos, y esa parte tienen como otra dimensión. ¿Está claro ahí? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Bueno, ¿qué pasa? Que los oigo como muy calladas y callados. Profe, en parte todo muy claro. Muchas Todo gracias. claro, todo claro. Bueno, muy bien. ¿Alguien comenta por ahí? ¿No lo escuchamos un poquito lejano? Bueno, continuemos entonces. Objeto de la economía. Entonces, para atender esas necesidades que tenemos los humanos, ¿sí? Cada, digamos, sistema económico, cada sociedad debe responder a las preguntas básicas de la economía, ¿sí? Para esas necesidades tan cambiantes, tan cada día que son nuevas y van evolucionando, entonces los sistemas económicos van a mirar la forma como responden a través de las preguntas básicas de la economía, que son el qué producir. Se refiere a los bienes y servicios y a la cantidad de estos que deben producir la economía, ya que los recursos son escasos y limitados, debe elegir qué y cuántos. Es como, por ejemplo, nuestra querida universidad va a sacar un programa nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué programas? No podemos sacar cantidad de programas, sino que se miran aquellos programas que responden a las necesidades, digamos, del mercado, que haya mucha demanda, ¿sí? Que veamos que hay una necesidad latente en nuestra comunidad, entonces se sacan esos al mercado. Esos programas para responder a una necesidad, digamos, a un contexto. Igual ustedes en sus productos, ¿sí? No van a producir, digamos, están en una fábrica de confecciones, no van a producir camisas así, sino que miran qué tipo de camisas van a producir, ¿sí? Si son camisas para hombre, para dama, de determinadas tallas, determinada combinación de telas, etcétera, etcétera. Y así en cualquiera de los diferentes sectores en los que ustedes se desenvuelven, cada día van a preguntar, o es como las madres que a veces dicen, bueno, ¿qué voy a hacer de almuerzo hoy? Entonces van y miran a la nevera, ¿qué tienen? Entonces con esos recursos limitados que tienen, hacen un suculento almuerzo. Otra pregunta es el cómo producir. Se refiere a la elección de la combinación de los recursos y técnica que se debe aplicar para la producción de un bien o servicio buscando emplear de la manera más eficiente los recursos. Entonces, como hemos visto, los recursos son limitados, entonces sabemos que vamos a producir determinadas camisas, entonces vamos a mirar cómo se van a producir. Se refiere, digamos, a la técnica o tecnología que se va a emplear. Vamos a utilizar más mano de obra o más maquinaria, ¿sí? Entonces, dependiendo, digamos, del grado de avance de ciertas economías, entonces empleamos mucha mano de obra, digamos, para una fábrica de camisas. Ya un país más avanzado, digamos, va a fabricar vehículos y todo está sistematizado, está automatizado. Son los robots los que se encargan de hacer eso, desplazando, digamos, la mano de obra. Entonces, ¿cómo producir? Se refiere, digamos, dependiendo de los recursos que tenemos, la tecnología que vamos a utilizar. Entonces, vemos como en el campo, si vamos a utilizar muchos recolectores, o si es un proceso más tecnificado, más mecanizado, utilizando maquinaria. Y por último, el para quién producir.
se refiere a cuántas y cuáles de las necesidades de cada consumidor se deben satisfacer, existiendo igualmente el problema de escoger entre diferentes alternativas. Entonces ya hemos elegido qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir, vamos a mirar a quién se va a destinar esos bienes y servicios, ¿sí? Dependiendo, digamos, de aquellos que han intervenido en el proceso productivo, en el sistema económico, entonces vamos a tener como una mejor atención. Aquellos, digamos, que han sido relegados por diferentes circunstancias, no se tienen en cuenta. Entonces, a veces vemos que ciertas empresas sacan productos, digamos, costosos, que no son para todo mundo, sino para cierto estrato social. Entonces, por ejemplo, una empresa que fabrica campos de golf o una que fabrica raquetas de tenis, pues lógicamente no es para todo el mundo, sino para aquellos que tengan el poder adquisitivo. Mientras hay otros productos como la canasta familiar básica, arroz, leche, pan, huevos, son, digamos, para toda clase de consumos. Entonces, vamos a destinar quiénes son los que se van a, digamos, beneficiar de toda esa producción, ¿sí? Dependiendo, digamos, del ingreso que tienen también. Bueno, entonces, mediante esa combinación de esas tres preguntas, vamos a responder a las necesidades del sistema económico. Y eso lo vemos en cualquier sistema económico, independiente, digamos, del corte que tenga la economía o el gobierno de turno, siempre deben responder a estas tres necesidades. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Vamos a ver entonces acá un video donde explican esta partecita. Voy a dejar de compartir un momentico para poder... Segundito. Llegó todo en taxi. Llega a Didi Food a rescatarte, ahorrando hasta 50%. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. ¿Me confirman si están oyendo y viendo la presentación? Hola, el día de hoy vamos a hablar de economía. Sí, me confirman, por favor, si están viendo la presentación y el sonido. No, profe, no se está viendo la presentación. Sus Bueno, fines, su definición y es su lo que división. quería mirar. Vamos a ver si no dejo de compartir. Ahora sí se ve la presentación. Listo, gracias. La economía tiene fines teóricos como prácticos. Los fines teóricos es donde surgen las leyes. Aquí tenemos a las leyes económicas, las hipótesis y los modelos económicos. Mientras que en los fines prácticos es donde se aplican las leyes. Ejemplo, la solución de problemas económicos, el aumento de salarios y el crecimiento económico del Estado. Definición. La economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan los recursos escasos, es decir, el tiempo, capital y dinero, para producir bienes y servicios y así satisfacer sus necesidades, las cuales son ilimitadas. División. La ciencia económica se divide en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva a su vez se divide en economía descriptiva y en teoría económica. Y dentro de teoría económica encontramos la microeconomía y la macroeconomía. Economía positiva o también denominada economía pura. Estudia lo que es, lo que fue o lo que será y se basa en un sustento teórico. Ejemplo, la tasa de inflación fue de 3% en el año 2014,
El PBI creció en 5% en mayo de 2015. En la ley de demanda, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Todo esto son afirmaciones pasadas, presentes o futuras. La economía normativa, también llamada economía aplicada, estudia lo que debe, lo que debió o lo que debería ser. Analiza juicios de valor. Un ejemplo, el gobierno debería dar más apoyo a la familia de extrema pobreza. En conclusión, la economía positiva son afirmaciones que sucedieron, que suceden o que sucederán, mientras que en la economía normativa solamente son opiniones o críticas. La economía positiva, como dijimos, se divide en economía descriptiva y en teoría económica. La economía descriptiva, como bien dice su nombre, describe, tabula y organiza información económica. Además, es ahí donde se inicia el tratamiento científico a la economía. La teoría económica. Son leyes o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. Y dentro de la teoría económica tenemos la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se sustenta en la teoría de los precios, mientras que la macroeconomía en la teoría de los agregados económicos. La microeconomía estudia agentes económicos individuales, mientras que la macroeconomía estudia a la economía en su conjunto. Ejemplos de microeconomía tenemos la guerra de cerveza y el precio de un producto. Y en la macroeconomía, de ejemplo, tenemos la inflación, el desempleo y balanza de pagos. Bueno, muy bien. Dentro de esa clasificación de la economía, digamos, la más importante es la micro y macroeconomía, ¿sí? Entonces, tener presente eso. Microeconomía se refiere, digamos, al comportamiento individual de un consumidor, de un productor, el precio de un producto, ¿sí? Y la macro ya se refiere, digamos, a toda la economía en su conjunto. Si nos dicen, por ejemplo, que el precio de la sal subió, entonces como están hablando de un solo producto, es un elemento micro, ¿sí? Que la empresa entró en paro. Como estamos refiriendo a una sola empresa, entonces es un comportamiento micro. Mientras que macro, por ejemplo, nos dice que la inflación en Colombia fue el mes pasado del 2%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como están hablando de inflación, en términos generales, todos los precios subieron, entonces ya es un componente macro, ¿sí? Es de toda la economía. Pero si dice que el precio de la papa está por las nubes, entonces solamente estamos hablando de un solo producto, la papa, ¿sí? Entonces es un componente micro. Y así sucesivamente. Ahora, digamos, se hace esta división para efectos prácticos, pero en la realidad, digamos, hay ciertos elementos, ciertos análisis que están como muy unidos y es muy difícil separar, ya que tienen, digamos, repercusiones en ambos elementos, micro y macro. Por ejemplo, si yo les digo, el precio de la gasolina va a subir a raíz de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, un 2%. Entonces ustedes dirán, bueno, si es la gasolina solo, es un componente micro. Pero si vimos cuál es el impacto dentro de toda la economía de la gasolina, por ejemplo, que afecta a todo el sector, entonces sus repercusiones van a ser en toda la economía a nivel global, ¿sí? Entonces sería, digamos, un componente macro por su impacto, ¿sí? Entonces a veces es difícil separar un elemento micro del macro porque ambos están como muy unidos, ambos tienen, digamos, esas dos connotaciones. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? Bueno, voy a dejar de compartir un momentico para compartirles para la asistencia, ¿sí? Ahora que tenemos buena asistencia, entonces, para que un segundito, para que llenemos la asistencia, por favor. Les voy a compartir por el chat la asistencia, les voy a indicar cuáles son las instrucciones para diligenciar la asistencia, por favor. Recuerden que esta asistencia, participación, tienen 10 puntos, muy importante, necesarios para el final, ¿sí? Por eso, entonces, es importante que se hayan registrado, ¿sí? Y que diligencien la asistencia para que puedan disponer de esos puntos. Esos puntos solo se reflejan al final, ¿sí? Cuando se registra el 75%, para que a veces se están llamando y no.
preguntando esos puntos únicamente al final del periodo se les carga cuando se termine el 75%, entonces para que por favor no estén acosando por los puntos, ¿sí? Que sean merecidos, pero me confirman entonces por el chat si están viendo la asistencia, ¿sí? Y les doy las indicaciones para que llenen la asistencia, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo por el chat la asistencia, por favor? Sí, profe. Listo. Ahí aparece. Bueno. Entonces entren en la diligencia, por favor, y les voy dando algunas indicaciones porque, ¿sí? Porque tenemos aquí estudiantes de varias escuelas, varios programas, entonces recuerden que se registra en la escuela no es a la escuela que ustedes pertenecen, sino a la escuela que está ofertando el B-Learning, que es la escuela ECACEN, Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ¿sí? Entonces van a colocar esa escuela, no es la escuela que ustedes pertenecen, a la que están matriculados, sino la escuela que está ofertando el B-Learning, por favor. Profesor Humberto, buenas noches. Hay Sí, una buenas noches. pregunta en el foro que han hecho los estudiantes ya varias veces y es si este B-Learning se comparte la grabación en los foros. Sí, correctamente después se les comparte la grabación por los foros, por correo institucional y mensajería interna, ¿sí? Ya con cada uno de los tutores asignados, como yo no estoy a cargo de la zona siguiente, pero ya con la compañera Clara, ya el director del curso, el doctor Germán, ya les hace llegar a su tutor asignado y ya disponen de la grabación, ¿sí? Y recuerden que tenemos réplica este sábado, pero la réplica es para los que no pudieron asistir hoy, no es necesario que asistan, ¿sí? Solamente si tienen algunos compañeros, conocidos, que no pudieron asistir hoy, tenemos el sábado, Dios mediante, también tenemos réplica de 12:30 a 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, para que no es necesario que asistan a las dos porque es el mismo temática y no se les, digamos, asigna doble puntaje, no, con que asisten hoy es suficiente, por favor. Bueno, entonces recuerden, es en la escuela de CACEN, no es a la escuela que ustedes están matriculados. Programa Economía, ¿sí? Que es el que está ofertando este. Curso Fundamentos de Economía. Sesión es la primera sesión, primer B-Learning, fecha de hoy, marzo 3 del 2022. Nombre del tutor que amablemente los acompaña, Humberto Bedoya Valencia. Grupo curso virtual, entonces ahí sí colocan el grupo al que ustedes pertenecen, el 150, 222, 3450, 15.831, 155.200, entonces cada uno de los grupos a los que están, a los que sí pertenece. Nuevamente les repito, entonces la escuela no es la escuela que usted está matriculado, sino quienes están ofertando el B-Learning, que es la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, zona occidente, ¿sí? Bueno, todos son de la zona occidente, entonces no hay problema que todos somos de la zona occidente. Bueno. Centro en el cual están matriculados, entonces ahí sí coloquen el centro de donde ustedes se matricularon, digamos, están de La Dorada, Dos Quebradas, Medellín, Turbo, Quibdó, ahí sí. Bueno. Programa de Economía, curso Fundamentos de Economía. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Inquietud, bien pueda. Gracias, compañera Silvia, por su apoyo muy amable. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat, en el foro? No, señor. Ah, bueno, aquí nos preguntan. No hay ninguna pregunta nueva, profe. Estoy atenta. Listo, no hay trabajos. Sí, ahí tenemos la actividad lúdica, pero ya por la sola asistencia a estas y diligenciar la asistencia. Es fundamental que la diligencia, porque quienes no dan la diligencia no reciben los puntos, ¿sí? Porque nosotros después revisamos el registro y los que quedaron registrados bien con la asistencia son a los que se les carga el puntaje, ¿sí? Entonces muchos llegan, entran, saludan y se van y no vuelven y no diligencian la asistencia. Entonces dicen que asistieron y no, realmente no asistieron, sino diligenciaron la asistencia. Nuevamente les compartimos la grabación, sí, después se le pasa al director del grupo, del curso, el doctor Germán Guarnizo, y él se encarga de hacerlas a cada uno de los tutores. Creo que es con la compañera Clara Elena, que es la de la zona occidente, creo. Bueno. ¿Me dicen si ya terminaron la asistencia o si tienen alguna pregunta, inquietud?
Nombre del tutor quien amablemente los acompaña, Humberto Bedoya Valencia. Recuerden, Escuela CACEN, Programa Economía, Centro es el centro que cada uno de ustedes pertenece, curso Fundamentos de Economía, sesión primera, fecha de hoy. Listo. Ya hay el chat, ahí ya está compartido varias veces la asistencia para que los que no lo tengan puedan volver a diligenciar, por favor. Nuevamente les voy a compartir el link. Ahí lo pueden apreciar, el link de la asistencia. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces tengan presente entonces que, digamos, la economía se encarga, digamos, de analizar cómo las sociedades, digamos, tratan de satisfacer las necesidades de la comunidad mediante la utilización de los recursos escasos. Entonces, cómo esos recursos escasos vamos a satisfacer las necesidades. Igual lo que hace, digamos, en una casa, en un hogar, los padres tratan de mirar con sus recursos que tienen cómo satisfacer las necesidades de su familia, de sus hijos. Entonces, es una constante lucha diaria de cómo brindarle lo mejor para nuestros hijos, nuestras familias, dependiendo de los recursos que tenemos. Bueno, objeto de la economía. Si me están viendo la presentación, por favor, me confirman. Sí. ¿Me confirma, por favor, si están viendo la presentación, la pantalla? Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Objeto de la economía. En un concepto general, la economía se ocupa de los procesos sociales de producción, relaciones sociales de distribución, las necesidades y demandas de la sociedad. Consumo. En resumen, la economía define y establece la relación entre esta trilogía. ¿Sí? Entonces, veíamos entonces, con los recursos que tenemos escasos, vamos a tratar de atender las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, a través de lo que vamos a producir, ¿sí? Respondiendo a las tres preguntas que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a establecer las relaciones sociales de producción? Y luego, una vez que tenemos esa producción, pero no es solo producir los bienes y servicios, sino que ¿cómo hacemos para que lleguen a los consumidores? ¿Sí? Nada nos ganamos que las empresas produzcan muchos bienes y servicios, pero se queden allá en los almacenes, en las bodegas. No, tenemos que esos productos tienen que llegar al consumidor, ¿sí? Entonces, ni siquiera en los, digamos, en los estantes de los supermercados, no, tienen que estar en las manos ya de las familias, de los consumidores, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, el objeto básico de la economía, cómo establecer las relaciones para que la producción, distribución y consumo, digamos, esté, como se ve acá, funcionando correctamente. Esto es, digamos, en resumen, lo del flujo circular que ahorita veremos. Es lo que hace todo sistema económico. Produce, distribuye y se consume. Aparentemente es como fácil un sistema económico, ¿sí? Producir, distribuir y consumir. A veces, digamos, la producción, por diferentes circunstancias, no hay mucha producción. Puede que haya buena distribución y haya mucho quien consuma, pero si la producción es baja, entonces vamos a ver que se interrumpe este circuito en algún proceso, ¿sí? O se produce mucho, buena la distribución, pero no hay quien consuma, también vamos a tener alguna dificultad. ¿Sí? Algo está fallando, porque nada se gana a las empresas producir mucho, buena logística, buena distribución, pero si no hay quien compre, o, digamos, la sociedad no tiene buen ingreso para poder demandar esos bienes y servicios que están disponibles. Entonces también habrá aquí un problema en esta economía. Entonces, en la medida que estas tres procesos funcionen, digamos, articuladamente, todos vayan así como está aquí
están interrelacionados cada uno, digamos que el sistema económico funciona bien, pero pasa lo que llegó en el 2020 con la pandemia y el flujo se interrumpió en alguna parte, entonces vimos lo que pasó en todos los sistemas económicos, ¿sí? Era como un círculo vicioso, porque las empresas no producían porque no había quien distribuyera y no había quien comprara, y si la gente no consumía no podían tener ingresos, entonces no podían también comprar, entonces es un círculo vicioso que afectó a muchas economías, se interrumpió y vimos cómo se afectó gran cantidad de países. Bueno, pero poco a poco nos hemos ido recuperando y esperemos que volvamos a la normalidad muy pronto. Bueno, un aspecto importante, digamos, dentro del todo un sistema económico de las relaciones sociales que se dan en la comunidad es, digamos, la evolución que ha tenido la humanidad a través de los diferentes momentos históricos. Como digamos, la economía es una ciencia social. Por lo tanto, al ir de la mano del hombre va a ir de la mano también en su evolución, en su momento histórico. En cada momento de la humanidad han presentado unas relaciones sociales, digamos, diferentes, fruto de, digamos, de ese momento histórico, de ese espacio que se vivió y que tuvo como unas características. Iniciamos, digamos, en la época antigua, ¿sí? En la época de la que se habla del modo de producción esclavista. Entonces, tenemos básicamente lo que es la Roma y Grecia, ¿sí? Que se caracteriza porque era el modo de producción esclavista, donde todo el sistema económico se basaba en la producción de los esclavos. Entonces, digamos, el sistema pues duró mucho tiempo. Y, lógicamente, con la caída de Roma ya se acabó ese sistema y poco a poco fue evolucionando hacia un nuevo sistema económico, hacia un nuevo modo de producción, hacia unas nuevas relaciones sociales y a un nuevo sistema económico, y igualmente va surgiendo nuevos pensamientos económicos. Entonces nos adentramos, digamos, en la época medieval, ¿sí? Recuerden que la característica de la época medieval, el señor feudal, los castillos y eso, entonces en esa época, digamos, aparece lo que es el mercantilismo, ¿sí? Tuvieron unos representantes, aquí dice que más o menos entre el siglo XV a XVI, XVII, ¿sí? Digamos, es característico en eso porque empiezan a surgir digamos, los pueblos y las ciudades poco a poco, a medida que van avanzando, el comercio va adquiriendo digamos, un dinamismo muy importante, y la característica es se le da mucha importancia a los metales preciosos, principalmente con el descubrimiento de América, pues básicamente por todo el oro y la plata que sacaron de aquí de estas tierras. Entonces eso hizo que, digamos, el comercio tuviera un dinamismo, y en esa época, digamos, aquellos que tuvieran mucha riqueza estaba fundamentada en el oro y la plata, y lo que nos cuenta la historia de las guerras que se dieron en estos países, básicamente para poder darse las grandes cantidades de oro y plata. Va avanzando, digamos, el hombre va evolucionando y nos encontramos ya en el siglo XVIII, aparecen los fisiócratas, donde básicamente esta escuela de pensamiento entonces dice que la mayor importancia está en la agricultura, así que la riqueza de un país dependía básicamente de su agricultura. Entonces, aquellos países que tuvieran buena producción agrícola, entonces eran los más ricos, ¿sí? Digamos, era la característica. Pues es una escuela de pensamiento que tuvo muy poquito desarrollo, solamente en Francia, y duró muy poquito tiempo, unos 20, 30 años más o menos. Porque también, como les decía, ha ido evolucionando, digamos, el momento histórico, pasamos de lo que eran las pequeñas ciudades, la época feudalista, y ya van apareciendo como los primeros indicios de las ciudades ya un poco más industrializadas, poco a poco. Entonces aparece, digamos, la escuela clásica, ¿sí? Esa escuela clásica, digamos, surge también porque ya se da todo el proceso de la revolución industrial, siglo XVIII hasta el siglo XIX, donde, digamos, empiezan a verse todo el proceso del proletariado, las pequeñas industrias, y eso explicó la situación de ese momento, de esta escuela de pensamiento, ¿sí? Donde empiezan a concederle mucho valor al trabajo del hombre, ¿sí? Y lógicamente porque al empezar a surgir las industrias, las empresas, van apareciendo ya el proletariado, los terratenientes, el capitalismo, la explotación que se daba en esas incipientes bases industriales. Entonces, digamos, ese momento histórico fue aprovechado por estos pensadores, digamos, donde el más importante era un señor Adam Smith, digamos, que es el más importante de los clásicos, ¿sí? Y ahí, digamos, comienza a darse la economía como ciencia desde esa época. Bueno, vamos avanzando en el tiempo y aparece ya, a raíz de la explotación que se daba a la clase obrera en esa época, aparece el marxismo, digamos, en contra
en contraste con la escuela clásica, donde decían que el valor era representativo, digamos, el valor por la cantidad de trabajo, ¿sí? El trabajo industrializado. Entonces veía cómo se explotaba mucho a los trabajadores, como parte de esa riqueza, digamos, el capitalista se apoderaba y era muy poquito lo que se le pagaba al trabajador y gran parte de eso es lo que se convertiría en la plusvalía, que fue muy bien desarrollada por Marx. Nada. ¿Hay alguna pregunta? Yo no billete, ya que no veo nada, no veo nada. Cerramos, por favor, el micrófono. Gracias. Yo no veo nada, te lo juro que el billete me cayó aquí en casa. Aquí se me cayó el billete si se me cayó. Si se me cayó, se me cayó. Yo aquí no tengo plata, yo aquí no tengo plata. Cerramos, por favor, el micrófono. Gracias. Bueno, seguimos con los neoclásicos. ¿Sí? Ya esta escuela de pensamiento, digamos, aprovechamiento de las utilidades para mejor crecimiento. ¿Sí? La importancia del comercio exterior, ya todo lo que es el libre cambio. Y tenemos el keynesianismo, digamos, una escuela muy importante, surgió en el siglo XX, digamos, a raíz de la que se dio en Estados Unidos, que se llamó la Gran Depresión, donde se explicó, la economía tuvo a nivel mundial, lo que llamó la gran crisis de los años 30, y este señor explicó, y a través del crecimiento mediante la economía pública, lo que es el gasto público y la intervención del Estado, ¿sí? Digamos, antes de Keynes, digamos, casi todas estas teorías, todos planteaban que el Estado no debería intervenir en la economía, que debe ser como un comportamiento natural libre, ¿sí? Ya Keynes dice que no, que el Estado debe participar, debe ayudar a través del gasto público. Digamos, tuvo mucha importancia. Ya después de Keynes han surgido otras escuelas, digamos, la escuela monetarista, que son los que, digamos, trabajan toda la parte de la oferta monetaria a través del dinero, las tasas de interés, que se ven hoy en día, digamos, muchas escuelas, en muchos gobiernos, son políticas monetaristas, es tratar de controlar la inflación a través de elevar la tasa de interés, que es la mayoría de gobiernos que tienen, digamos, esta tendencia. La interrupción es que es bueno que a ver si la Podemos, sí, cerrar el micrófono, nos toca cierra el sacar, micrófono porque no sí, nos nos va a deja. tocar desactivar, nos va a tocar, lo que pasa es que me toca salirme, sí, toca. Gracias. Dejaron el micrófono abierto, vamos a ver, yo lo elimino aquí, va a tocar mirar, a ver, vamos a ver cómo miro aquí. Vamos a ver aquí. Debajo de la cama no está. Si me estoy poniendo, no está. Dentro de la cartera no está. Cerramos el micrófono, por favor. No veo aquí quién está hablando. Aquí estoy buscando mucho. Ya que billete no hay. Billete no hay. Ay. Qué estrés. Hola, tutor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Omar. ¿Sería tan amable de regalarme su nombre nuevamente? Es que todavía no había llenado la Humberto asistencia. Bedoya Valencia, quien amablemente lo acompaña. ¿Sí? Y muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Yo. Listo, ya lo logramos desactivar. Bueno, sí, nuevamente, por favor, mantener los micrófonos cerrados. Pueden abrirlos si tienen alguna pregunta para no interrumpir. Gracias. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Quién más está por ahí? No hay nadie más. Bueno, esperemos que no tengamos más. Continuemos entonces. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre las escuelas de pensamiento? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame.
Lo que pasa es que, bueno, en la guía nos piden realizar pues como una tablita con la escuela, los representantes y los postulados. Entonces me confundo mucho cuando dice representantes y postulados. ¿Son cosas diferentes Son o diferentes, claro, sí. Digamos, los representantes son como los más importantes. Por ejemplo, en la escuela clásica dice aquí, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, esos son como los representantes. Y sus postulados se les decía, por ejemplo, que ellos decían que la base de la riqueza tenía que ser el campo, la agricultura, que el trabajo, los metales preciosos, esos son los postulados más importantes, pero no es llenar mucho, sino lo más importante, sino es colocar ahí 20, 30 representantes, sino lo más importante, 2 o 3, y algo muy sea, es sencillo, muy concreto. como en lo que se basaba la teoría de ellos en Exactamente, cuanto exactamente. al... profe. Eso, lo más importante son los postulados, digamos. Por aquí algunos decían que la riqueza de un país era por la cantidad de metales preciosos, oro y plata. Otros era que basaban en la agricultura, ¿sí? Otros que la cantidad de trabajo, esas eran, digamos, cada una de esas escuelas de pensamiento. Algo muy concreto, sí, como les decía, muy sencillo, muy básico. Por ahí 2 o 3 representantes y digamos, las características principales fundamentales de esa escuela y listo. No se compliquen tampoco. Bueno, continuemos entonces. Agentes de la economía. Entonces es muy importante que le presten atención porque si logran entender cuáles son los agentes económicos, es fundamental para entender cómo funciona un sistema económico a través del flujo circular. Entonces vamos a mirar el siguiente video. Presten mucha atención, por favor. Una buena gramática y ortografía son importantes, pero si quieres escribir ensayos que... Profe, no se está escuchando el video. Hola, profe, no se escucha. Hola, hola, profe. Hola. Profe, no se le escucha nada.
pasó con el sonido? ¿Me confirma si me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, el video no tiene sonido, solamente música, no hay problema, ¿sí? No hay inconveniente. Bueno, entonces sigamos entonces, por favor. ¿Están escuchando ahí el sonido? ¿Sí están escuchando? ¿Me confirman? Sí, profe, el sonido sí. Sí, es solo pero no música, se no, no tiene sonido sino música. No se está viendo el video, profe. ¿No se está viendo? No. Entonces dejé de compartir. Veamos a ver qué pasó. Ahora sí. Gracias. Presten atención a la gente económica, muy importante. Bueno, muy bien entonces. Como les decía, es importante entonces entender cuáles son los agentes económicos, su importancia dentro de un sistema económico, porque con base en ello es para desarrollar lo que es el flujo circular, los ejercicios que son los que alguna dificultad han tenido. Veamos brevemente a ver si captaron bien cuál es la función de cada uno de estos agentes económicos. Familias. ¿Cuál es la función de las familias dentro de un sistema económico? A ver, pueden abrir el micrófono, me comentan por favor. Tema de, Adquirir. ¿Cómo? Qué pena. Dale, Tranquilo. pues. tranquilo. El tema de las tierras, como el trabajo, capital humano, algo así. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Es de Ana? vender lo que ellos hacen. Vender lo que ellos hacen, como qué, por ejemplo, venden empanadas. La familia es el principal consumidor. Exactamente, Es el muy bien. consumidor. Entonces, esa es la primera, digamos, característica, función de la familia. ¿sí? Las familias adquieren los bienes y servicios. Exactamente, eso es lo que primero que tienen que tener presente. Las familias son los que consumen los bienes y servicios, sí, de todo lo que sea un sistema económico. Familias, se habla de familias, son todos los consumidores, digamos. Fuente de economía del país. ¿Cómo?
la principal fuente de economía del país. Exactamente, si nosotros miramos dentro de una economía, digamos, de todo lo que se consume en un país, digamos, algunas economías están entre el 60, el 70, hasta el 75%, digamos, de todo lo que se produce, son las familias, se destina al consumo, digamos, ¿sí? Está representado en el consumo de las familias, entonces es muy importante la función. Si sumáramos todo lo que las familias consumen en un país, eso nos da una cifra muy grande, ¿sí? Y es la dinámica, es lo que se necesita, que entre más consumimos, pues está funcionando mejor la economía, pero pasa lo que pasó en la pandemia, que no había consumo, entonces todo el mundo en la casa, no había, por eso entonces el sistema económico se paralizó. Bueno, muy bien. Entonces tener presente como esa primera característica, son los consumidores de los bienes y servicios, ¿sí? De todo el sistema económico. Otro aspecto muy importante de la familia es ¿cuál es? Ya lo estaban diciendo ahorita, ahí como muy tangencialmente. A ver, ¿qué se les recuerda? Fuera de eso, nosotros comprar, consumir, ¿qué más hacemos como nosotros como familias, digamos? O lo que se llama economías domésticas, lo que hacemos todos los días que nos desplazamos a un sitio para lo que hacemos. Trabajo. Exactamente, entonces las familias son los... Tierra, Mano capital de y obra. trabajo. Exactamente, tierra, trabajo, exactamente, entonces las familias son las poseedoras, dueñas de los factores de producción, ¿sí? Porque sin esos factores de producción las empresas no podían producir, entonces es muy importante, ¿sí? ¿Quiénes son los que trabajan en las empresas? En una empresa no va a trabajar otra empresa, son las familias, los que diariamente miles, millones de personas se trasladan a sus sitios de lugar de trabajo, digamos, empresas, independientes. Otros, digamos, están desde sus casas, pero es, digamos, es el mismo concepto. Entonces, muy importante, ¿sí? Entonces, las familias son los dueños de los factores de producción, ¿sí? En tierra, trabajo, capital. Ahorita miraremos qué son los factores de producción. Entonces, esa es la función, digamos, muy importante de las familias, ¿sí? Somos los que consumen todos los bienes y servicios y son las dueñas de los factores de producción, ¿sí? Entonces, sin estos factores, las empresas no podían producir. Entonces, tenemos, por ejemplo, una fábrica de un ingenio, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima de un ingenio? Vamos a ver ustedes cómo están de... A ver. Caña de azúcar. La caña de azúcar, sí. Entonces esa caña de azúcar, digamos, esas grandes plantaciones son cultivadas por las familias, ¿sí? Entonces tenemos grandes familias, cultivan la caña de azúcar, cultivan, digamos, la piña, las naranjas para vender los jugos a las empresas de jugos, ¿sí? Tienen grandes cultivos, plantaciones de algodón, arroz y todo eso, que se destinan después para las textileras, las arroceras, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues miren la importancia, ¿sí? Fuera de eso también, entonces las familias van a trabajar, gran cantidad, millones de... Todos los trabajadores de la empresa salen de acá, de las familias. Una empresa no puede ir a trabajar en otra empresa, ¿cierto? Son solo personas. Y el capital también, aquí, digamos, tenemos a familias que tienen unos ingresos, algo, van, invierten en estas empresas o participan como accionistas, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. Entonces tener presente eso, digamos, las familias o llamadas también economías domésticas, son muy importantes dentro del sistema económico. Bueno, y ahora veamos las empresas. ¿Cuál es la función principal de una empresa dentro de un sistema económico? Es la encargada de producir los bienes y servicios. Muy bien, son los que producen los bienes y servicios, sí, exactamente. Bueno, ¿qué más? Son muy importantes también. Genera empleo. Generan empleo, muy bien, exactamente, porque para producir los bienes y servicios, pues necesita demandar los factores que estos poseen, ¿sí? Entonces, mire que ya estos dos tienen un doble función, sí, son, digamos, también son consumidores. consumidores. Son eso, son compradoras y consumidores, la familia, por ejemplo, ¿sí? Compran bienes y servicios de acá y a su vez facilitan los factores de producción para acá. Igualmente las empresas también, ¿sí? Digamos, producen los bienes y servicios que destinan para acá y reciben los factores de producción. Entonces, viene que aquí en las flechitas está en permanente movimiento. Y en el intermedio está el Estado, ¿sí? Entonces, a veces se habla de una economía simple o cerrada, que simplemente son familia y empresas, ¿sí? Y se incluye a veces el Estado, digamos. ¿Cuál es la función del Estado dentro de un sistema económico? También tiene múltiples funciones. ¿Qué es lo que hace el Estado? Nos hace a cada uno de nosotros todos los días.
Pues está como lo del pago de impuestos, según veíamos ahí en el video. Exactamente, entonces es, digamos, una característica que tiene diferente a las demás, que es la única que puede cobrar impuestos, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué más hace el Estado? Retribuye como a las familias o las personas subsidios. Exactamente, entonces con todos sus impuestos, ingresos que recibe de acá y de estos, después los distribuye, ¿sí? En forma de subvenciones, auxilios. Ahí tenemos, por ejemplo, Familias en Acción, que Ingreso Solidario, que Colombia Adulta, que, bueno, todo eso ayudas que se les dan a las diferentes clases, ¿sí? Igualmente el Estado es también como otra empresa, porque también tiene sus funcionarios, consume bienes y servicios, ¿sí? Tiene sus empresas, por ejemplo. Una empresa del Estado, ¿cuál será? A ver ustedes, ¿cuál que oyen en las noticias? Una empresa del Estado, ¿cuál es? Muy importante, muy grande. EPM. EPM, exactamente, pues EPM otra también. Bueno, y así hay muchas. Nuestra querida universidad también, digamos, es otra empresa de la, digamos, de la educación. Buenas noches. Los hospitales, digamos, ¿sí? Ecopetrol. Entonces también tiene su, como el Estado también tiene, participa en el sistema económico con actividades también de producción y eso, ¿sí? Con sus empresas. Por ejemplo, Ecopetrol presta servicios de salud con los hospitales, vigilancia, defensa. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto, por favor? Las plantas hidroeléctricas también. Las hidroeléctricas, ya claro que muy poquitas son del Estado, ya casi todas son privadas, pero bueno, ahí tienen algunas también. Bueno, muy bien, exactamente, ¿sí? Entonces también es importante, fuera de eso también, digamos, participa en todo el sistema con regular, ¿sí? Con las leyes que crea, para que, digamos, las empresas no abusen de las familias, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, las superintendencias, que, por ejemplo, nos están cobrando más, que nos prestan mal servicio, entonces vamos y nos quejamos ante la superintendencia, es una empresa del Estado, ¿sí? O que nos violaron los derechos, ¿verdad? Entonces vamos y nos quejamos en alguna de esas entidades que maneja el Estado también, digamos. O saca leyes para diferentes situaciones, para regular, digamos, el comportamiento de todos los agentes de la economía. Es muy importante también la función. Dígame. Una pregunta, ¿lo mismo pasaría cuando las empresas son privadas? ¿Dónde nos quejaríamos? Las empresas, bueno, está buena la pregunta. Vamos a ver ustedes, digamos, por ejemplo, que nos llegó la factura del celular, nos cobran eso, ¿con quién nos quejamos? Cuando nos llegó la factura del celular, a ver ustedes qué creen. De eso nos pasa cada rato, ¿no? Cuando nos llega Directamente con la compañía prestadora del servicio. Exactamente, la compañía, o si no, después vamos a la, acaban de decir, superintendencia de, ¿cuál? Porque es que hay muchas, ¿cuál? De industria y comercio. De industria y comercio, exactamente. Si es, por ejemplo, problemas con el acueducto, el agua y eso, vamos a la superintendencia de servicios. Vamos que con la tarjeta de crédito que nos están cobrando, que yo no sé qué, vamos con la superintendencia financiera. ¿Sí? Entonces, cada entidad maneja un sector y todo está controlado por el Estado, que si, digamos, el Estado no tuviera esa función coercitiva o regulatoria, entonces las empresas abusarían, ¿sí? De hecho, abusan con tanta cosa, imagínense qué tal que no existieran, pero bueno. Entonces, eso también es la función principal del Estado. Dígame. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, pues no es de lo mismo, sino que quería preguntarle si usted va a explicar lo del diagrama de flujo. Lo explicaremos muy tangencialmente porque no es la finalidad del B-Learning, ¿sí? Eso lo desarrollan ustedes. Pero un poquito sí, no, por encima. No, ahorita les decía que los vamos a invitar a CIPAS. Ahí el CIPAS tenemos este sábado. Ustedes tienen CIPAS con la profesora Clara Elena, ya se les envió la invitación este sábado. Y yo también voy a estar con el grupo mío, entonces vamos a estar los dos y les vamos a explicar ya puntualmente sobre las actividades, ¿sí? Entonces en el B-Learning no trabajamos en actividades, sino como temáticas, ¿sí? Que quede como básico, porque para ustedes el flujo circular tienen que entender primero agentes de la economía, que es lo que pasa, muchos que no entienden bien el flujo circular, no entienden bien porque pues no han desarrollado bien lo que son los agentes, ¿sí? Y los factores de producción. Por eso entonces primero y no han leído la guía. No han leído la guía, exactamente, pero pues, digamos no está muy profundizado. Para eso son estas secciones de B-Learning y se profundiza ya con los CIPAS. En los CIPAS sí ya es concreto. El CIPAS ya están ustedes invitados, ya se les invitó para el sábado, ¿sí? De 9 a 11 con la profesora Clara Elena. Dios mediante, ya nos encontraremos este sábado, ¿sí? Para que asistan, por favor. Y allá vamos a puntualizar, ya son muy concretos las actividades específicas, ¿sí? Entonces,
Aquí ahorita Bueno, miraremos profe, brevemente para que digamos, entiendan bien, ¿sí? Sí, lo que pasa es que bueno, muchos profe, gracias. no entienden el flujo circular porque no han desarrollado bien, no tienen claro qué son los agentes y ahorita vamos a ver los factores. Si no está claro eso, realmente nunca van a entender cómo es el flujo circular, ¿sí? Ya ven ustedes, entonces, más o menos ya qué es lo que hacen las familias, las empresas, el Estado, y ahí sí ya más o menos tenemos como una idea de cómo ir entendiendo ya el flujo circular, ¿sí o no? Ya tenemos como mejores bases. Y venimos ahorita a lo que es los factores de producción, ¿sí? Ahí este no tiene video. ¿Ve? ¿Qué pasó con el video de este? Bueno, tocará que explicar, no hay problema. Los factores de producción, entonces, digamos, son como todos los insumos, recursos que se utilizan para desarrollar el proceso productivo, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que hacen las empresas, necesitan de estos recursos. Sin estos recursos, las empresas no podían producir los bienes y servicios, entonces las familias no tendrían que consumir, ¿sí? Entonces tenemos tierra, trabajo, capital, tecnología. Digamos, tradicionalmente digamos, en la economía clásica se manejan estos tres, tierra, trabajo y capital, digamos. Ya hace como unos 30, 40 años se incluyó un nuevo componente que era las habilidades empresariales o empresa y tecnología, ¿sí? Como los dos nuevos recursos. Repito, todos los tradicionales han sido tierra, trabajo y capital, y modernamente se incluyeron lo que es la tecnología y las habilidades empresariales, o llamado también empresa. ¿Qué es la tierra? Entonces la tierra no es la tierra física, sino todos los recursos de la naturaleza que encontramos, ¿sí? Tierra, mar, aire, etcétera. Todos esos dones que nos da la naturaleza y que el hombre aprovecha, ¿sí? Digamos que no tienen un costo, son gratuitos, la mayoría de eso. Está, por ejemplo, un río, entonces de ese río sacamos el agua para embotellar, para las centrales hidroeléctricas, para regar cultivos, todo eso. Está la tierra para sembrar yuca, plátano, papa, que está tan escasa ahorita. Todo lo que es. Están los mares, los ríos, que sacamos diferentes productos. Entonces, todos los dones de la naturaleza se los utiliza el hombre y, digamos, los transforma mediante un proceso y se genera el proceso productivo, ¿sí? Bueno. Tenemos otro elemento muy importante también, trabajo, ¿sí? Ahí el trabajo, entonces está cada uno de nosotros con nuestras diferentes actividades. Está el trabajo físico del operario, del maquinista, del conductor, y hay un trabajo intelectual también. Entonces está, por ejemplo, el científico, está el ingeniero, todos los que desarrollan, sus queridos tutores que desarrollan una actividad académica, digamos, o intelectual. Entonces, no solo la parte física, sino también la parte intelectual. Y está el recurso capital. Entonces, capital, digamos, no lo asumen como el dinero, no es diferente, digamos, en la parte de finanzas, sino que son todos los recursos que se intervienen en el proceso productivo que ayudan, un computador, una máquina, una herramienta, todo eso que no se consumen, sino que están disponibles para el proceso productivo, ¿sí? Una silla, si no estuviera la silla, no se podía sentar la secretaria, por ejemplo, y no podía elaborar con el computador las facturas, elaborar la nómina, etcétera. Entonces, todos son bienes de capital, ¿sí? Bienes de capital que se necesitan para desarrollar el proceso productivo. Y tenemos la tecnología, digamos, todos los avances científicos que, digamos, se necesitan también para que progrese la economía, digamos. Entonces, todos estos recursos se combinan, los utilizan las empresas para generar los bienes y servicios. Si no hubiera tecnología, pues no se podían haber desarrollado, digamos, las vacunas y todos estaríamos graves, ¿sí? Ahí tenemos tecnología para desarrollar nuevos productos, nuevos bienes y servicios también. Bueno, ahí está claro. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Entonces, tener presente los agentes económicos que son una cosa, y los factores de producción, ¿sí? Entonces, ambos se combinan, se necesitan para poder desarrollar el sistema económico. Si no tuviéramos estos elementos, el sistema económico fallaría, ¿sí? Que fue lo que vimos en la pandemia, digamos, que no había quien cultivara la tierra, no había quien trabajara, había poquitos bienes de capital, poca tecnología, entonces, por eso muchas economías se paralizaron durante ese tiempo, como un periodo muerto en la historia. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo está claro?
Continuemos entonces. No, está claro. Listo, muy bien. Bueno, por la utilización de esos factores de producción hay una remuneración. Es ese costo por la utilización, porque recuerde que estamos en un sistema económico que nada es gratuito. Todo tiene un costo, un precio. Por utilizar eso, entonces hay que pagar, ¿sí? Tierra. Entonces, como les decía, por la utilización de la tierra hay un alquiler o una renta, ¿sí? Entonces yo tengo unas grandes extensiones y el señor del ingenio dice, vea, necesito que me alquile y listo, o necesito a veces también para sembrar tomates, cebollas, yuca, plátanos. Se le alquila la tierra y por eso entonces paga un recurso, unos ingresos obtiene el dueño de esa tierra. Entonces, no hay nada gratuito, todo, digamos, tiene un costo por su utilización. Entonces, los dueños de la tierra van a tener una retribución por su uso, que es una renta o alquiler. Y el trabajo, nosotros por nuestra función dentro del sistema económico, ninguno de nosotros trabaja gratis, ¿sí o no? Levante la mano, ¿quién va a trabajar gratis? Bueno, todos se quedan callados, nadie. Entonces, por eso recibimos un salario, ¿sí? Como una retribución por nuestro esfuerzo en el sistema económico, en el proceso productivo. El capital, igualmente nosotros si invertimos en una empresa, digamos, vamos y llevamos una silla, un computador, un tractor, un vehículo, aportamos por ese capital, ese bien de capital que estamos utilizando, vamos a recibir unos intereses, digamos, de las ganancias de esa empresa, vamos a recibir, digamos, unos intereses. Y por la utilización de la tecnología, digamos, vamos a recibir unos beneficios, digamos, ¿sí? Puede ser también diferentes beneficios, a veces pueden ser utilidades, a veces pueden dar más acciones de esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces, tener claro, muy en cuenta eso. La remuneración por la utilización de los factores. Tierra es la renta, trabajo, salarios, capital, intereses y por la tecnología los beneficios. Entonces, aquella empresa que no tiene tierra y necesita tierra, pues debe pagar. ¿Sí? Todo tiene un precio, un costo. Las empresas necesitan trabajadores, pero nadie va a ir a trabajar gratis, ¿no? Entonces deben pagar unos salarios. Igual una empresa necesita capital, entonces necesita socios nuevos, entonces debe pagar unos intereses. Necesitamos tecnología, por utilización de esa tecnología también se obtienen unos beneficios. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces miren que es importante, agentes económicos, factores de producción y la remuneración de los factores. Entonces, con esos elementos ahora sí podemos entrar a mirar el flujo circular, porque si no tuviéramos claros estos conceptos, el flujo circular nunca lo podríamos entender. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? No, profe. No, señor. Bueno, muy bien. Bueno, vemos la división de la economía, pero como eso ya lo vimos en el video, ahí explicaban lo de la división de la economía, entonces nos vamos a ahorrar esa parte, ¿sí? Entonces, tener presente que se divide en dos clases, digamos, economía positiva y economía normativa. Hay una economía positiva, digamos, que se refiere a lo que es, lo que fue. De hecho, digamos, la inflación fue del 5%. El país exportó tanto, entonces, hechos ya como reales que ya pasaron, ¿sí? Se divide en economía descriptiva y teoría económica. Dentro de eso, como les decía ahorita, lo más importante es la micro y macroeconomía, ¿sí? Entonces, son elementos fundamentales y algunos de ustedes verán micro y macroeconomía, digamos, son temas muy interesantes. Microeconomía, digamos, teoría del consumidor, del productor, se ven desde el punto de vista de las unidades económicas individuales, digamos, ¿sí? Un solo consumidor, un solo productor, un solo precio de un producto. Y ya macro es ya a nivel general, ¿sí? Ya todos los precios, todos los productos, todos los productores, todos los consumidores. Macroeconomía es, digamos, global toda la economía. Y dentro de economía normativa habla de la política económica, ¿sí? Se refiere como a juicios de valor, normas, lo que debería ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el gobierno debería bajar los impuestos, por ejemplo, a las empresas, no cobrar tantos impuestos, bajarle los impuestos a los pensionados, etcétera, etcétera. Y todo eso se maneja a través de las diferentes políticas económicas. Flujo circular de la economía. Entonces entremos en el tema que todos nos interesa. Vamos a ver este pequeño video
también para que le presten mucha atención. Y ahorita vamos a concretar un poco. ¿Se están oyendo? ¿Me confirma si oyen y ven? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, gracias. Created using Powtoon. Bueno, muy bien. Para mi más grande creación con Como Pass. Accede a Disney Pass. Bueno, muy bien. Entonces, después de ese hora de repaso, miren que ahí explica muy bien lo que es la función de los agentes económicos, las familias, empresas y los factores de producción. Bueno, entonces, brevemente, como les digo, esto se va a profundizar en CIPAS, que es la función de los CIPAS. Aquí vamos a ver brevemente cómo funciona el sistema económico. Entonces, ya sabemos cuál es la función de las familias, ¿sí? O economías domésticas. La función de las empresas. Entonces, por eso y tenemos muy importante los dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción, ¿sí? Entonces, por eso ha habido, digamos, en los años que están bien, hay alguna confusión porque no tenían claro qué es un bien y servicio y qué son los factores de producción, ¿sí? Ya por eso era muy importante la
sesión de hoy, porque ya ustedes quedan claro cuál es el mercado de factores y cuál es el de bienes y servicios. Entonces así pueden diferenciar, digamos, cuando se trabaja en este mercado y cuando en este, ¿sí? Entonces, se llama flujo circular, como ustedes ven las flechas, tienen este comportamiento. Estas de acá fluyen permanentemente, ¿sí? Y vienen en contrasentido las otras, las rojitas, fluyen permanentemente, ¿sí? De tal forma que ustedes miran a cada uno de estos agentes o factores, siempre tienen dos flechas, una que entra y otra que sale, ¿sí? Miren, vean. Nunca van a encontrar dos flechas que lleguen o dos flechas que salen. Entonces, por eso en los ejercicios revisen bien eso, ¿sí? Porque, digamos, es parte del principio de la partida doble de los que están en contaduría, ¿sí? Entonces, se entra y se sale. En toda transacción se recibe y sale, ¿sí? Entonces, por acá, digamos, recibimos y a su vez está saliendo algo, ¿sí? Entonces, ustedes miren bien, nunca van a tener dos flechas en el mismo sentido, dos que llegan o dos que salen, no. Entonces, por ejemplo, veamos. ¿Qué hacen las empresas? Entonces, las empresas simplemente lo que hacen es, veíamos ahorita, ¿qué es lo que hacen las empresas? Me recuerdan que se me olvidó. A ver si captaron bien. ¿Qué hacen las empresas? Los productos los ofertan en un mercado. Eso, entonces, y la todo lo que familia, ¿qué hacen? La familia que necesitan ese producto lo tratan de adquirir. Eso, entonces miren acá arriba, entonces esta es la flecha, digamos, la flecha de arriba, ¿sí? Esta. Entonces las empresas producen los bienes y servicios, los llevan al mercado, ¿sí? A este mercado y va a ser demandado por las familias, ¿sí? Entonces todos los bienes y servicios, miren acá, los llevan al mercado y allí las empresas lo compran, ¿sí? Pero esos bienes y servicios no son gratis. ¿Qué tienen que hacer las empresas? A cambio deben entregar un dinero, deben pagar por esos bienes y servicios. Ven, acá está el contraflujo, ¿sí? Entonces por aquí se recibe y a su vez deben pagar. Este es el flujo circular, ¿sí? Entonces, como les decía. Entonces siempre tiene que tener dos flechitas de cada uno de estos. Sale por un lado y por el otro entra, ¿sí? Entonces no pueden salir dos flechas. Dígame. O sea, cuando las empresas venden ese producto a la familia, para la familia se genera un gasto. Y para la empresa sería un ingreso. Un ingreso, exactamente. Lo que ellos pagan acá, aquí es un ingreso para las empresas, ¿sí? Pago de precios e ingreso en las empresas. Porque con ese ingreso que tienen las empresas, pueden seguir el proceso, ¿sí? Pueden comprar más materias primas, pagar trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, veamos primero. Por eso estamos aquí arriba en el mercado de bienes y servicios, el de arriba. Entonces, siempre va a ser el mercado de bienes y servicios, va a estar arriba. O bueno, a veces se puede invertir. Como este es un flujo circular, le podemos, digamos, voltear la pantalla y no hay problema. Es el mismo análisis, ¿sí? En algunos textos ustedes van a encontrar este lado de empresas y familias acá. Pueden estar arriba factores arriba y aquí dice bienes y servicios. Lo mismo, pues, si lo volteáramos la pantalla, por eso se llama circular, porque fluye en cualquier sentido. Entonces, no hay problema, el análisis sigue siendo el mismo. Bueno, entonces está claro esta partecita acá arriba, que mire que simple y sencillo. Entonces usted tiene que mirar en cada una de las situaciones si se afecta el mercado de bienes y servicios o se afecta el mercado de factores de acá. Entonces miremos cómo funciona el de factores. Ya saben ustedes cuáles son los factores. Entonces sabíamos qué hacen las familias. Ahorita estamos viendo, a ver, me recuerdan que se me olvidó qué es lo que hacen las familias. Ofertan. ¿Qué ofertan? Ellos son prácticamente, son los trabajadores. Ellos ofertan un servicio laboral. Entonces son los propietarios de los factores de producción. Entonces, ¿qué hacen esos factores? También los ofrecen, los llevan al mercado de factores, ¿sí? Al mercado de factores. Y ese mercado de factores se destina a las empresas, ¿sí? Entonces, mire que salen de acá. Las familias ofrecen los factores de producción al mercado y ese mercado es llevado luego a las empresas. Y lo mismo, pero eso no es gratis, esos factores. Las empresas, ¿qué tienen que hacer con esos factores? ¿Hay que? Las empresas pagan, eso se llama retribuir por esos servicios de factores. Entonces miren acá, la flechica indica ingresos para las familias, porque las familias no van a aportar esos factores gratis. Vean, aquí las familias están recibiendo, entonces aquí reciben, entonces por pago de factores, sueldos, intereses, beneficios, lo que veíamos ahorita, renta, ¿sí? ¿Y qué hacen las familias con esos ingresos? Pues lógicamente van a pagar los bienes y servicios. ¿Sí? Mire cómo se fluye. Mire qué interesante este sistema económico. Esto es un sistema económico bien explicadito, sencillito, ven esa gráfica, pero así funciona un sistema económico. Y está permanentemente circulando, por eso se llama flujo circular. Circula, eso
le da vueltas por acá y por acá. Entonces es la dinámica de un sistema económico. Debe estar moviéndose permanentemente, porque ¿qué hacen las empresas? Producen bienes y servicios, las familias compran, y las familias con ingresos vuelven y pagan factores, pagan salarios, y las familias con ingresos vuelven y compran, y así. Esta es, digamos, la dinámica del sistema económico, ¿sí? Está permanentemente. No se puede paralizar en ningún momento, porque si no se paraliza el sistema económico, que como les decía ahorita fue lo que pasó en la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento se paralizó el sistema. ¿Por dónde? No sabemos por dónde, pero ¿qué pasó? Las empresas dejaron de producir. Al dejar de producir, pues las familias no van a tener bienes y servicios que comprar. Y si no tienen bienes y servicios que comprar, entonces las empresas tampoco reciben ingresos, tampoco van a poder contratar factores, y las familias no van a tener ingresos y no pueden comprar. Entonces, ahí eso es un círculo vicioso, ¿sí? Por eso vimos que muchas personas perdieron su empleo, muchas empresas cerraron por el problema que se presentó. Se interrumpió el sistema económico en alguna parte, ¿sí? Puede ser conjuntamente al mismo tiempo, todo como ocurrió de la noche a la mañana. Entonces, digamos, esperamos que ya poco a poco se ha vuelto a recuperar la economía, las economías, y ya empiezan nuevamente a fluir, ¿sí? Miren lo importante, si las empresas no tienen que producir, entonces no hay quienes compren, no tienen ingresos, y ellos no pueden pagar, no pueden comprar factores, no pueden contratar personas, y las personas tampoco van a tener ingresos y no van a poder comprar bienes y servicios, y eso se vuelve como una situación muy complicada. Pues mire qué interesante. Entonces ya ustedes, para cada una de las situaciones, van a mirar si se afecta el mercado de bienes y servicios o se afecta el de factores. Entonces en cada una de las situaciones ustedes van a mirar entonces acá si va a comprar un bien o servicio o si van a hacer un mercado de factores. Entonces ahí, ¿quiénes intervienen? ¿Sí? O si interviene el Estado, entonces el Estado también pagan impuestos a las familias acá como ingresos. Y a su vez el Estado devuelve en forma de auxilios para todas las familias. Y lo mismo, aquí las empresas pagan impuestos y esos impuestos se devuelven a través de subsidios, transferencias, todas las ayudas que el gobierno le da a las empresas, ¿sí? Entonces también está en permanente flujo. Entonces ya con eso ustedes ya creo que ya más o menos pueden hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, lo principal, digamos, lo básico de los ejercicios es mirar bien, analizar si interviene el mercado de bienes y servicios o el mercado de factores productivos. Entonces ya ahí ustedes miran quiénes intervienen, si familias, empresas, en el mercado de arriba, el de abajo, o si es el Estado el que está interviniendo. Entonces ahí tienen, digamos, tres situaciones muy sencillas, pero hay que analizarlas muy bien, ¿sí? Muy bien con esta información que tienen. ¿Alguna pregunta, inquietud, dudas? De todas formas, vayan enviando los avances y que ya cada uno tutor les va retroalimentando, les va diciendo más o menos si es así, ¿no? Que esos agentes no intervienen o ese no es el mercado, digamos, se afecta a ese otro mercado y así. Esa es la función y por eso es importante que envíen a tiempo los aportes para que alcancen a recibir la retroalimentación. Tenemos muy importante lo de la cultura de la originalidad, para que ustedes revisen por favor con el Turnitin, ¿sí? Dígame. Una pregunta. La participación en el foro, ¿hay que enviar una captura de pantalla de un mapa en el cual está el flujo económico? No, ustedes lo pueden hacer sencillo, lo pueden hacer en Word o por Excel, ahí se puede hacer manual, no hay problema, no necesitan ni siquiera ninguna aplicación o herramienta para hacer mapas, esos flujos circulares lo pueden hacer sencillo, ¿sí? Pueden ser hay de varias formas, eso lo pueden hacer ¿sí? Por Word o Excel, ahí ustedes buscan en formas, hay grafiquitas, ahí aparecen rayitas y es algo muy sencillo, no necesitan complicarse mucho. Por ejemplo, estas son flechas, estas flechas son fáciles de hacer, hacen los rectangulitos y ya, no se complique tampoco, ¿sí? Inclusive muchos los han hecho hasta a mano y le toman la foto y lo suben ahí al foro, no hay problema, también es un recurso, ¿no? Como no estamos en clase de dibujo ni nada de eso, entonces lo importante es que utilicen, digamos, los agentes, los mercados que intervienen correctamente, ¿sí? Bueno, y les decía, digamos, para los aportes, revisarlos bien con el Turnitin, ¿sí? Que ustedes miren que los aportes sean propios, hacer la referencia mediante las normas APA, y dan una miradita, si ven ustedes que es un porcentaje muy alto, vuelvan a revisar que algo está fallando, si no de porcentaje, digamos, de coincidencia, no es de pasar el 30%. Miren, aquí encontramos un 95%, mejor dicho, todo es copiado, lo único propio es la portada, digamos, entonces
que no les vaya a ocurrir eso. Profe, ¿en dónde entramos al Cuando tour ustedes meeting? entran al curso, a los cursos ahí, ¿sí? Antes de entrar al curso, en la parte, en el curso ahí dice de cultura de la originalidad, abajo, ¿sí? Abajo encuentran y ya ahí van desarrollando eso, van dando clic y ahí les va apareciendo. Cultura de originalidad, ¿sí? Así buscan, ¿sí? Cuando ustedes entran al curso, en los cursos, en la parte de abajo dice cultura de la originalidad y ahí los va llevando, ¿sí? Buscan la escuela. Es sencillo, tampoco es muy complicadito. Bueno, entonces tener presente eso. Entonces revisen bien, si les aparece en rojo es, digamos, todo lo que está como en coincidencia, entonces que sea un porcentaje bajito, digamos, que no pase hasta el 30% es lo normal. Profe, Bueno, qué listo. pena, una pregunta. Dígame. Pues ya usted mencionó que el sábado va a haber un CIPAS donde se profundiza como más sobre las actividades Sí, de la CIPAS, guía. vamos a mirar Pero ya los ejercicios, Dios mediante este CIPAS, sí. sí, pero entonces, por ejemplo, yo no, por temas laborales no puedo asistir el sábado. Yo ya tengo como un poquito adelantado sobre De pues, todos lo modos del flujo se circular y les comparte sí, la grabación, no hay problema, si no pueden asistir, después se les comparte la grabación igualmente, ¿sí? Entonces tienen sí, ahí el material. pero teniendo duda con referente pues como a la relatoría que nos solicitan, que nos piden como que hablemos sobre los Sí, fenómenos que investiga. digamos, es un punto de vista personal, digamos, no, que he visto, digamos, los avances que han hecho, mucho resumen, y no es un resumen, sino que, digamos, la opinión personal de ustedes, punto de vista sobre el tema, digamos, si están de acuerdo o no, pero pues bien argumentados y con que sean. Porque sí hemos notado que todo lo que están haciendo es resumen, entonces no es un resumen, sino que van construyendo como la idea y como en forma de texto, como una narrativa, narrando, digamos, sí. Que Pero la ahí es ciencia económica. sí, sería pues como en general como lo que estudia la economía o solamente como lo que investiga, por ejemplo, como No, sobre los temas que preguntan ahí, digamos, sobre el objeto de la ciencia económica, ¿sí? Lo de las 3 preguntas sí, los problemas económicos, ese es el objeto de estudio. Entonces, todos esos temas lo juntan, lo reúnen y van haciendo como el escrito, ¿sí? Pero un escrito como en forma de texto, que no sea como resumen, porque hemos visto. Entonces, que los problemas económicos que hay que producir para que y ya, y van así enumerándolos como un resumen, y no, esa no es la idea, sino que ustedes tengan como esa habilidad de armar el texto, digamos, todo eso que quede como en un mismo escrito, ¿sí? Y no sea como en forma de resumen. Y pues no tampoco se complique mucho, van enviando los avances y cada tutor les va haciendo la retroalimentación que hay que corregirlos. Tampoco, como les digo, pues se busca que sean textos muy científicos, muy técnicos, ¿no? Algo muy básico de ustedes, pero que sea esfuerzo personal, digamos, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, y vamos entonces a hacer una última actividad. Ustedes han oído hablar, visto ese programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Vamos a hacer entonces una representación de este programa para ver si captaron, entendieron sobre los temas que hemos visto. Entonces, muy interesante. ¿Quién quiere aprender economía? Lo hemos llamado. Entonces, mucha atención para ver si ganan miles y millones de premios. Van a salir ustedes con buenos recursos. Bueno, entonces pueden abrir los micrófonos. Todos tienen habilitados para que comenten. Veamos la primera pregunta. Dice, es uno de los objetivos que busca la economía satisfacer. El dinero, necesidades, gustos, ninguna de las anteriores. A ver. Necesidades dicen por acá. A ver, alguien dice otro, la A. Que a mí el dinero es una necesidad más que gustos por acá. Claro. Necesidades, la B. No, necesidades, la B. Última palabra. La B. No hay no hay consenso. Con el overall. A ver, ¿cuál entonces? Con el que le dio su papá. ¿La ¿Con cuál? qué fue la última vez? Yo creo que es la E. vez yo fui con... Cerramos micrófono, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál me dijeron? Veamos a ver entonces. Veamos a ver el computador, No me muéstranos la acuerdo. respuesta. Vamos a ver, dice que Déjeme ver necesidades. Entonces, Sí, listo muy eso. bien. Muy bien. No sé, María José, no sé. Piense a ver con qué fue la última Cerremos, vez. por favor, micrófonos. Bueno, necesidades, muy bien. Ahí los vi como dudando un poquito. Veamos la siguiente pregunta.
Dicen, organizaciones económicas que se constituyen como uno de los agentes de la economía, colectivos sociales, congregaciones religiosas, ONU, empresas. La D. La D. Empresas. La D. La D. La B. D. ¿D de dedo o B de congregaciones? D No, de D. dedo. Empresas. De dedo, bueno, veamos a ver. En esta como que sí están como de acuerdo. Vamos a ver y sí, señor, muy bien, efectivamente son las empresas. Bueno, está como sencilla, yo creo que poner un poco más difícil. Dice, la economía es una ciencia exacta, una ciencia política, una ciencia social, una ciencia histórica. Está interesante. A ver, cada uno todas son importantes. La C. La C. La C, una ciencia social. A ver, dicen la C. ¿Alguien tiene otra? A ver, ¿quién dice otra cosa? Que crea que... Nos quiere hacer perder. Última palabra, no, porque todo eso es como... La C, última palabra. Última palabra. Sí, la Vamos C. a ver Entre qué la nos C dice y el la D. computador. A ver, computador, muéstrenos la C y la respuesta. D. Vamos a ver. Sí, señor, muy bien. Efectivamente, es una ciencia social. Que ciencia exacta, solamente como las matemáticas, no es como muy exacta, digamos. Bueno. Histórica, sí, ser histórica también tiene su componente social. Esta. Las dos grandes ramas de la economía son, está muy interesante, microeconomía, macroeconomía, psicología, sociología, econometría, econometría, antropología, sociología. La A. Por aquí dicen la A, alguien dice... La ¿Seguro que micro y la podemos 50 y 50? Este no tiene 50 y 50. Este no tiene 50 y 50. Bueno. Última palabra entonces. Sí. Veamos, palabra. a Vamos a ver. ganar. Señor. Están dudando mucho, los veo como muy inseguros e inseguras. Vamos a ver. No, Dice, la efectivamente la micro y la macroeconomía, excelente. Bueno, uy, ¿cuánto acumulado llevamos? No dice por acá, pero van como varios millones. Veamos la siguiente. Esta está muy buena. Un factor de producción es acciones, una silla, dinero, taladro. En esta siempre fallan porque tiene como varios elementos. Taladro. La silla, el taladro también es un factor de producción. Acciones, dinero, una silla, taladro. Este siempre nos pone a La pensar. silla podría ser oficina, una empresa, y el taladro también. Claro, porque si no se sienta la gente, ¿cómo van a ver? Menos que... Yo creo que la A. No, la silla. No, es la silla, la B. Yo creo que es el dinero. Taladro. Esa está muy... Sí, en esta siempre fallan porque que todos son tan parecidos, ¿sí o no? Porque pues uno sin el dinero, acciones, silla, taladro. Esta siempre nos pone a pensar. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿a fin qué? ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál Yo dice? la A. La Dice B. acciones, La pero dice que B. la B. La D, taladro. La D de dedo. En esta nunca hay, en esta no hay consenso. Porque... Vamos a ver qué dice el computador. Vamos a ver el computador que dice. Dice que acciones. Las acciones. Sí, señor, las acciones. Acciones. Digamos que lo mira desde el punto de vista que las acciones, digamos, son recursos de capital que utilizan las empresas para desarrollar su proceso productivo, digamos, sí. Entonces es como, mediante las acciones se adquieren nuevos inversionistas y pueden desarrollar todo el proceso productivo, digamos, sí. Esa es la explicación que nos da. Bueno. Entonces, porque, digamos, las acciones son unos recursos de capital muy importantes que necesitan las empresas, ¿sí? Y esos recursos de capital se utilizan, digamos, se obtienen a través de la bolsa de valores. Cuando se emiten acciones, entonces la empresa puede obtener recursos nuevos y poder desarrollar todos sus procesos. Cuando Ecopetrol, digamos, recibió y participamos cerca de 400.000 nuevos accionistas, esos dineros que recibió Ecopetrol pudo desarrollar su proceso productivo, digamos, sí. Entonces es como la explicación desde el punto de vista de las
acciones. Bueno, continuemos entonces. Esa pregunta pues la dejamos ahí porque siempre sí hay como que esa duda. La economía se denomina ciencia de la abundancia, escasez, prosperidad y avaricia. Esta también es muy buena. La B. Dicen que la B. Sí, A profe. ver, escasez. ¿Alguien tiene otro? Porque la abundancia también es muy importante en esta época. Es la B. Dicen La la B B. porque ciertos recursos naturales no son renovables. Exactamente, sí. Bueno, veamos a ver qué nos dice aquí el computador. La respuesta es efectivamente, sí. No, y algunos consideran que la economía es la ciencia de la escasez, como ya saben, sí. Tenemos esa característica, son necesidades ilimitadas, pero los recursos son escasos, sí. Siempre. Y por eso en la economía los países, o sea, tienen que administrar muy bien sus recursos porque no son renovables. Exactamente. No, igual en las empresas. Ustedes miren, las empresas tampoco tienen recursos, ¿sí o no? Ustedes llegan allá en las empresas, a ver, le dicen hay que utilizar bien los recursos, ¿sí o no? No gastar los papeles, los implementos, racionalizar las llamadas. Entonces, eso pasa. Y nosotros también en las familias, no botar agua, no desperdiciar, ¿sí? Reciclar lo que más se puede. Entonces, también todo eso tiene que ver con la escasez, ¿sí? Uso eficiente de los recursos. Muy bien. Muy bien, esto se está poniendo bien. Vamos a ver. Este sí que está bueno. Agente económico que oferta factores de producción. Las familias, las empresas, el Estado y las ferreterías. Las familias son el agente económico que oferta. Las empresas también, ¿o no? O el Estado. Ferreterías. Eso está como bueno. Las empresas, profe, las empresas demandan. La familia ofertan. Y cuando las familias ofertan ese recurso, las empresas cuando las demandan generan el ingreso para las familias. Correcto, muy bien. Pero nos están preguntando ¿cuál es el agente económico que oferta los factores? Sí, entonces, ¿cuál sería en este caso? Este caso está como bueno. A ver. ¿Cuál? La B. Dice que B, empresas. La B. A ver, No, otro. familias. Dicen que la familia. La C. Estado. Y la de ferretería, o sea, todas. No, vamos a buscar. Llamamos a un amigo. Este no tiene para llamar a un amigo, güey. Llamamos al doctor Germán, al director de 50, profe. Ofertan y las empresas 50 demandan. y 50, elimina 2. Eso, 50 y 50, pero este como que no tiene, como que, bueno, no tiene aquí 50 y 50. Veamos a qué nos dice el computador, vamos. Computador, muéstrenos la respuesta. Dice que las familias, claro, son las que ofrecen los factores, las empresas las demandan, sí, pagan por esos factores, sí. Esa es la característica, entonces. Que las empresas no ofrecen los factores, no son propietarios, son las familias, ¿sí? Pero las empresas sí lo que hacen es demandan y pagan. La familia. Exactamente. Esa preguntita tenía su, muy clara, pero tenía su como, ¿sí o no? Exactamente, bueno, muy bien. Veamos, esto se pone complicado, ya a medida que avanzan las preguntas se van. Lugar donde se da el intercambio entre familias y empresas. En el parque, en la DIAN, mercado o en la nube. En el mercado. Donde se intercambia entre familias y empresas. A ver. En el parque. Imagínense en el parque. En el mercado, en la nube. En el mercado. El mercado, ese la mercado se llama mercado laboral. Ese mercado se llama mercado laboral. Pero no, mercado laboral, si dijeran, bueno, aquí dice mercado. Muy bien, el mercado. Sí, el mercado en general. Todos los tipos de intercambios se dan en el mercado. Pues mercado laboral, mercado de factores, mercado de divisas, mercado de bienes y servicios, ¿sí? O sea, digamos, en términos generales, es el mercado allá donde se intercambia, se encuentran compradores y vendedores. Ese es, digamos, el concepto de mercado en economía. Entonces, es donde se encuentran vendedores y compradores. Bueno, muy bien, veamos a ver. Esta estaba también como, tenía su ciencia. Factor de producción, ¿qué es un recurso humano? Está bueno. Aprendizaje. Dinero, capacitación y trabajo. Trabajo. La D. ¿De trabajo?
Sí, sí, en este como que sí hay consenso, sí está como, veamos a ver qué dice. Sí, efectivamente. Es el Trabajo. El trabajo sí se asimila al recurso humano, efectivamente. Factor de producción que se conoce como maquinaria y equipo, insumos, capital, accesorios, equipamiento. Capital. La B. Factor de Capital, producción que la se B. conoce como maquinaria. Exactamente, vamos a ver qué dice el computador. Bienes de capital, muy bien. Recuerde que en la economía hay que diferenciar el capital del capital, digamos, financiero que se ve en finanzas, sí, es diferente, o dinero. Se conoce como el cuarto sector de la economía, cuaternario, avanzado, tecnológico o futurista. Tecnológico. Lo vimos en el video. Cuaternario, cuaternario. Dicen que el cuaternario, a ver, ¿quién dice? Última palabra. Tecnológico. Dicen tecnológico, en este también está como... Tecnológico. Aquí están dudando, La- vamos a ver, y dice, ¿qué es el tecnológico? Exactamente, sí. El sector tecnológico. Tecnología, Todo lo tecnología es el cuarto Sí. sector, sí. Tecnológico, muy bien. Lo que se recibe por el factor trabajo. Compensación, Salario. regaños, Salario, ingresos. ingreso. A veces nos regañan mucho, ¿sí o no? Cada rato recibimos regaños por el trabajo, ¿o no? Compensación, salario, regaños, ingresos. ¿Cuál es? También se recibe ingreso económico. ¿Cómo? Salario. ¿Cuál dicen entonces? ¿Cuál? ¿Salarios? Salario. El salario, profe. Ven, veamos a ver qué nos dice. Sí, señor. el computador. Muy bien, sí, efectivamente, muy bien. No, no, están ustedes, llevan una fortuna ganados, efectivamente. Es lo que la economía busca, dar una buena administración. Recursos, dinero, tiempo, trabajo. Lo que la economía va a buscar una buena administración. La recursos. Sí, profe, El dinero también se le busca dar buena administración, ¿no? Y el tiempo también hay que administrar bien, ¿o no? profe, porque es que recursos... Una buena administración, dinero, profe. Veamos a ver qué nos dice. En lo que la economía... Los recursos. Y de hecho, dinero y tiempo son recursos. ¿sí? Dinero y tiempo son recursos. Hay que administrarlos correctamente. Muy bien. Muy bien. Con eso terminamos ¿Quién quiere ser millonario? Creo que ustedes ganaron millones. Esperen ahí en sus cuentas. ¿Cómo? No. Ahorita mando el número en mi cuenta, profe. Eso, tengan ahí Profe, las cuentas para 15 que puntos en el e-learning. espere que les consignen ahí en sus cuentas una cantidad impresionante. Bueno, muy bien. Yo lo recibo mensajes por Neki. Listo, eso. Bueno, no sé si alguien ha llegado para compartir nuevamente la asistencia o ya todos tienen la asistencia. Repito, nuevamente les recuerdo, deben haberse inscrito, sí, para que puedan recibir la asistencia, los puntos. Si de pronto alguno no se ha inscrito, puede hacerlo apenas terminemos, puede volverlo a hacer, no hay problema. Sí, lo importante es que aparezcan. Si ustedes no aparecen inscritos, si asistieron, ahí tienen problemas para la asistencia. Entonces, es fundamental que se hayan inscrito, por favor, sí. Si no lo hicieron, pueden hacerlo después de que terminemos esta sesión, no hay problemas. Y ya quedan inscritos para las demás sesiones, no necesitan volverse a inscribir, con una sola vez tienen. Bueno, entonces, vamos a ver cuántos asistentes tuvimos. Tuvimos buena asistencia. A ver cuántos participantes, no dice cuántos. 49. 9, sí, los últimos habían como 60 en estos. Muy bueno. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud final. Profe, o sea que las demás sesiones, la temática es la misma, no participamos ya. Pues las otras fechas que se tienen programadas. No, sí hay que participar porque también hay temas muy importantes y también tienen puntos. La segunda e-learning son 20. Esos son unos puntos muy buenos. Y se ven los temas también, ahí también se despejan muchas dudas, ¿no? Que es muy importante para ya luego, con lo que vienen hoy, creo que ya tienen un insumo importante para desarrollar el flujo circular, sí, ya tienen ya una idea de cómo hacer los ejercicios. ¿sí? Profe, ¿cuándo es el otro ¿La video? otra fecha cuál sería ¿Cuándo es? para participar? Es como en abril, yo les envío, oportunamente les envío la invitación, sí, es en abril, también se les informa por el... 7 de abril. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy formales, Gracias. por su atención.
No olviden, entonces, Dios mediante, lo esperamos el sábado en el CIPA para que el complementemos CIPA, el sábado y un CIPA. de este mismo curso, Fundamentos de Bueno, Economía. ahora lo Pero voy ya a hablar sobre el hablando. inviten a los compañeros, los que más puedan, para que asistan todos, que es muy importante también que asistan. Mamá que me habla. Profe, gracias, Bueno, chao. ustedes, muchas gracias, feliz noche, muy Sí me amables. escuchó, sí que me escuchó, amor. Feliz noche. Igualmente, gracias.